Muy buenos días, queridos hermanos. Bueno, me confirman si ya estamos al vivo, por favor. Ujú. Estamos al vivo, ¿no? Bueno, vamos a empezar con una oración, agradeciendo a nuestro Señor Jesucristo por este día. Padre Santo, Padre bendito, único Dios de Bolivia, no hay otro como tú, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des discernimiento para hablar de estas cosas, que nos des temor, Padre, para hablar lo que tenemos que hablar a la iglesia evangélica en Bolivia, para las personas que nos están escuchando, y que este mensaje llegue al remanente, Padre. Señor Jesucristo, sabemos que estamos viviendo una apostasía, que muchas personas, muchos pastores han dejado, Padre, de predicar tu palabra. Y también sabemos que estamos ya por ver la manifestación del hombre de pecado, que es el anticristo. Padre Santo, te pedimos dirección, temor de ti, Señor. Somos pecadores, Padre, pero por medio de ti podemos hablar de santidad, por medio de tu sangre bendita, que es el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a hablar, es la segunda parte de la manifestación del hombre de pecado. Amén. Por eso hemos pedido dirección a nuestro Señor Jesucristo. Justamente cada prédica que se da aquí es porque justamente Dios nos dice, hablen de esto o dejen de hablar de esto o vuelvan a hablar de otro, ¿no? Entonces, eso es muy importante, y tengan la seguridad, la certeza, queridos hermanos, que esto va a llegar a tu corazón porque viene de parte de Dios. Vámonos otra vez a 2 Tesalonicenses 2:1. 2 Tesalonicenses 2:1. Y vamos a empezar a discernir con la bendición de nuestro Señor Jesucristo su bendita palabra. Entonces, en 2 Tesalonicenses 2:1, ahora lo vamos a llegar, justamente nos habla de la manifestación del hombre de pecado. Y actualmente estamos justamente viendo muchas cosas que están pasando a nivel mundial. El espíritu de muerte se ha desbordado en el mundo entero. Estamos viendo muerte por medio del COVID. La palabra del Señor ya nos hablaba de esto, que iban a venir pestes, muerte, sobre todo eso hablando de la gran tribulación. Pero ahora estamos hablando contextualmente, actualmente estamos viviendo los dolores de parto. Entonces, los dolores de parto se caracterizan por un dolor menos intenso de lo que va a pasar en la gran tribulación. Pero estas pestes ya estaban de alguna otra forma tituladas en la palabra del Señor como dolores de parto. Nosotros sabemos que cuando una mujer da a luz empieza de menos a más el dolor. Amén. Esto sobre todo las señoras, las mamás que han tenido, ¿no?, bebés, me van a entender más. Empieza de menos a más el dolor. Entonces, la palabra del Señor nos dice que esto va a venir de menos a más. Ahora estamos viendo pestes, ¿no? El COVID, diferentes enfermedades que están destruyendo, están destruyendo la economía, están destruyendo todo, ¿no? ¿Para qué? Justamente para entender que estamos en cualquier momento nos vamos
en el arrebatamiento. Si bien la palabra nos habla en Mateo 24:3, nos dice señales antes del fin, nos dice amén. ¿Cuándo es el fin? El fin es cuando termina los 7 años de gran tribulación. Amén. Señales antes del fin. Te va a hablar de la gran tribulación. Ahora no hay señales para el arrebatamiento. Pero sí estamos viviendo estamos en esos dolores de parto. En esos dolores de parto que estamos viendo diferentes circunstancias que se van a presentar más fuerte en la gran tribulación. No voy a entrar en detalle por qué señalo que no hay señales para el arrebatamiento. Eso es un poco, lo vamos a estudiar un poco más después, un poco para que me entiendan a qué quiero señalar, porque a veces se me puede malinterpretar, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que estamos viviendo, otra vez volviendo al seno de lo que quiero hablar, estamos viviendo la última hora antes de la hora de la ira. Estamos viviendo el último minuto. De repente, este tiempo que estamos viviendo lo llaman tiempo de gracia, o sea, tiempo para que la gente se arrepiente. Dios está dando un tiempo más para que la gente llegue al arrepentimiento. Sin embargo, estamos viendo diferentes cosas que están pasando en el mundo que la Biblia ya nos adelantaba, ya nos decía. No le doy tanto el título de señal porque, por eso vuelvo a repetir, no vamos a entrar a ese detalle, pero sí la palabra del Señor describía cosas que estamos viendo hoy en día. Amén. Creo que les he confundido más que ayudarles a veces, ¿no? Pero aquí quiero llegar. No ha habido otro libro que hable sobre estas cosas que están pasando hoy. No dice, el Corán, por ejemplo, no habla nada de eso. Con las 66 suras. No habla los libros Vedas. Amén. ¿Cuántos saben qué son los libros Vedas? Son los libros sagrados de muchas religiones de la India, ¿no? Que está escrito en el sánscrito. El sánscrito para ellos es un idioma santo, para ellos. Pero no está en ninguna parte esto es lo que les decía. Estas cosas. La marca del anticristo, la apostasía que vamos a hablar hoy. Muchas cosas que están pasando hoy no están reflejadas en estos libros, ¿no? Por ejemplo, hoy en día ya estamos viviendo, ya estamos por entrar a un nuevo sistema económico. Yo les aseguro que el año 2022 ya vamos a ver eso a nivel mundial, porque el sistema que está manejando todo, aún las leyes, todo, las religiones, todo es el mercado mundial, ¿no? O sea, hay una matriz, un motor que son los empresarios, los grandes, de las grandes transnacionales que están manejando y tienen justamente el poder, y tienen más poder aún que las naciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bill Gates tiene más poder que Perú. Tiene más dinero que una nación que del Perú. Su Producto Interno Bruto, donde ganan no dinero, Perú, Bill Gates supera a todo lo que la gente produce en el Perú. Bill Gates tiene más poder en el campo del dinero. Imagínense los Rothschild. Los Rothschild tienen mucho más poder, ¿no? Entonces, queridos hermanos, justamente la palabra del Señor nos hablaba de esto, ¿no? De lo que estamos viendo hoy. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en el tiempo de Pablo? Cuando escribe
justamente la segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. El pueblo de Dios, la iglesia estaba perturbada. La iglesia estaba siendo perseguida. Amén. A los cristianos les estaban haciendo comer ¿con qué? Con leones, los ponían en circos romanos, les quemaban vivos y tantas atrocidades que hacían. Amén. Y ahí la gente estaba confundida, perturbada. Perturbada significa en el griego, es como que un barco, todos los barcos tienen una ancla, ¿no ves? Un ancla para que no se desvíe ni para aquí ni para allá. En el griego perturbar nos da a entender que es como un barco que no tiene ancla y que se lleva, lo pueden llevar las ondas del lago o del mar, en este sentido, por donde se quiera. Por donde lo guíe el mar o las olas del mar. Y el Señor nos dice que no debemos perder el ancla. O sea, Pablo, inspirado por el amado Espíritu Santo, les dice, mientras la gente estaba perturbada, estaba en peligro, estaba diciendo, los perseguían a los cristianos, y ahí aprovecharon los falsos profetas y los falsos maestros para decirles, por ejemplo, el día del Señor, la gran tribulación, ya están viviendo y confundir a la gente. Amén. O sea, les decían, ustedes ya están pasando la gran tribulación, ¿no? Y los confundían. Entonces Pablo les dice, queridos hermanos, primeramente les dice, no pierdan el ancla, amén. Por eso dice, no os perturbéis. Lo primero que les dice el Señor, el amado apóstol Pablo les dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, amén. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué es lo que pasaba en ese tiempo? No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, Pablo había predicado el arrepentimiento. Pablo había predicado de la salvación del alma. Pero los falsos profetas y falsos maestros confundían al pueblo evangélico, porque tenemos que saber, hermanos, que en ese tiempo, como también en este tiempo, en el cuerpo de Jesucristo hay incrustados anticristos, falsos profetas y falsos maestros. Amén. Estaban incrustados. Entonces estos falsos maestros falsificaban cartas de Pablo. Decía, Pablo me ha dicho que les diga esto, cuando Pablo no les ha dicho nada. Amén. Esto es muy importante entender. En el tiempo de Pablo venían personas que decían, Pablo me ha dicho esto, y Pablo no dijo nada. Entonces, ¿qué es lo que provocaban en la iglesia? La gente se conturbaba, ya no tenía un norte, se confundía. Y además venían falsos profetas diciendo, el Señor me ha dicho, cuando el Señor no les ha dicho. Entonces Pablo, el amado apóstol Pablo, que quisiera conocerlo, un día lo voy a conocer, pone ese ancla y les dice, no se conturben, no se preocupen. Amén. Entonces Pablo dice que no os dejéis mover fácilmente. ¿Cuántos cristianos yo he visto estaban en esas iglesias grandes que hablan de prosperidad? Hoy en día son brujos, hermanos, ¿verdad? Cuando yo he salido a predicar a la calle,
los que se oponían eran los ex cristianos, los ex pastores, e insultando la palabra del Señor y blasfemando la palabra del Señor. Los que se oponían eran los ex pastores, los ex cristianos. Esos se oponían a que se lleve la palabra del Señor en las calles, hermanos. Entonces, yo, por ejemplo, cuando iba a predicar a La Ceja, ahí yo veía, y la persona que más se me oponía, los mismas personas que me escuchaban me decían, pero él era ex pastor. Y él blasfemaba la palabra del Señor. Decía que era un invento y otras cosas, y aún, cosas irreproducibles. Hermanos, justamente estaba pasando lo mismo Pablo. ¿No? Querían confundir al pueblo evangélico. Venían falsos profetas, falsos maestros, y decían, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. Hermanos, hoy en día estamos viendo eso. Hoy en día estamos viendo eso. Muchos pseudoapóstoles se han levantado. Otros que se autodenominan profeta salmista, escuchado. Les gustan los títulos. Les gusta que les reciban bien. Amén. Pero en el momento de pagar el precio, en el momento de que ya ven el peligro, estos falsos profetas y falsos maestros y falsos pastores se van a escapar. Eso dice la profecía. Que cuando viene el lobo, el asalariado, dice, se escapa. Y esto es para, dice, saber, para que ustedes sepan quién realmente ama a Dios y quién no. Amén. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, ¿por qué hablo de estas cosas? Muchas personas me han insultado, me han dicho esto, lo otro, porque estamos atacando al poder que tiene, por ejemplo, estas personas, estos falsos profetas y maestros, tienen poder económico y político. Y en Bolivia han convivido, han cogobernado con gobiernos de derecha y de izquierda, hermanos. Se los digo bien claro. Han cogobernado. Cuando le decías al pueblo, a la gente, no, política no, yo no me meto. En los medios de comunicación decían eso, en canal, tele, radio, en todos los medios. Yo que he llegado al directorio de Iglesias Evangélicas Unidas, me enteré ahí que más bien estos señores han cogobernado con gobiernos de derecha, izquierda, de centro y de donde sea. Cuando al pueblo les decía, no, yo no. Miren, a los que decían en sus púlpitos, no me meto en política, documentos firmados con todos los gobiernos. Sobre todo con la ley 1161. Ahí hay documentación. Mucha documentación ya tenemos. Amén. ¿Y para qué la ley 1161? Para perseguir a la iglesia. Para que los que no tengan su personería jurídica les digan, no puedes hablar porque no tienes personería jurídica. Para eso es. Para perseguir, para callarnos. ¿Quiénes han firmado esa ley? Los mismos apóstatas. Los mismos que decían, no, yo no me meto a política y estaban muy metidos. Los que decían, no, esto no. Yo estoy orando por el presidente, pero tenían otras intenciones. Estos apóstatas, hijos del diablo, anticristos, han firmado esta ley. Pero se está cumpliendo a cabalidad, hermanos, en Bolivia. Yo no sé, en otros lugares pasa lo mismo. En Argentina me dijeron que pasa lo mismo. En otros lugares también. Me dijeron en Uruguay también algo así. Pero en Bolivia, hermanos,
El anticristo tiene iglesias oficiales. Los no oficiales somos nosotros. Los que no estamos autorizados por el anticristo somos nosotros. Las iglesias oficiales permitidas para predicar por el anticristo son las que tienen canal tele radio, hermanos. Aquí en Bolivia, una gran mayoría. Por lo menos estoy viendo aquí en La Paz, las iglesias que tienen canal tele radio son las autorizadas por el anticristo. Amén. Entonces tenemos que entender claramente. Tenemos que quitarnos ya, las vendas de nuestros ojos. Y el Señor Jesucristo nos quitó. Amén. ¿Por qué hablo de esto? Porque Pablo justamente les dice: queridos hermanos, no os conturbéis. Voy a leer otra vez el 2. Dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué es lo que buscan los falsos profetas y maestros? Que no se predique del arrepentimiento, que no se predique de la salvación del alma, que no se predique santidad, que no se enseñe la palabra del Señor. Amén. Si tú vas a esos canales, no te enseñan la palabra del Señor. Yo me pregunto, si no sabe la Biblia el pueblo evangélico, si no saben la Biblia, la palabra del Señor, si no saben la Biblia los hermanos que se congregan, ¿cómo van a llegar a la salvación? ¿Cómo los cristianos, si no saben que el evangelio es arrepentimiento y salvación del alma, si no saben la esencia del mensaje del evangelio, cómo van a llegar a la salvación? Amén. Y esto es preocupante. Lo que el falso profeta y falso maestro buscaban era que el pueblo se conturbe. ¿A dónde estaban atacando? A las emociones. Porque el falso profeta y el falso maestro atacan a las emociones. Te meten miedo o te pueden meter otras cosas, pero con la finalidad de manipularte. Métodos de manipulación, ellos saben. Amén. Entonces dice: ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Habían falsificado estos falsos maestros, estos falsos profetas, habían falsificado diciendo: está la carta de Pablo, mira, me ha mandado hasta su firma. Esto es lo que dice Pablo, cuando Pablo no ha escrito nada. Y Pablo dice: ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Hermanos, sus reinas. Nadie os engañe. Nadie os engañe. Qué lindo es la palabra del Señor, ¿no? Nadie os engañe, hermanos. Nadie os engañe. En ninguna manera. Que nadie te engañe por profecía falsa o por palabra que no viene del Señor. Que no te engañe el falso profeta. Que no te engañe el falso maestro. Que nadie te engañe en ninguna manera. ¿Por qué dirá eso? Porque el anticristo, el diablo, el espíritu del anticristo engaña de muchas maneras. Amén. El espíritu del anticristo engaña de muchas maneras. Entonces el amado apóstol Pablo dice: que nadie te engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hermanos, en la primera parte de la manifestación del hombre de pecado, en la primera parte, que ustedes ya lo tienen en el canal de YouTube ya para estudiarlo, Pablo primeramente habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les dice el mensaje de esperanza
les dice el mensaje de esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Habla primeramente eso al pueblo evangélico. Dice, nos vamos a reunir con Jesús. Amén. No se pongan nerviosos, no se pongan timoratos, no se perturben. Habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo van a poder lo van a poder estudiar en el primer estudio. Pero lo que quiero abordar ahora es la apostasía. Amén. Y les dice el amado apóstol Pablo, le dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y ahí viene una y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hoy en día estamos viendo una apostasía. Hoy en día estamos viendo una apostasía. Hoy en día estamos viendo una apostasía, hermanos. ¿Y qué es la apostasía? Porque primeramente tiene que venir la apostasía y se manifiesta ¿quién? El anticristo. ¿Qué es manifestarse? Revelarse. Se va a presentar el anticristo. El anticristo ya está gobernando en el mundo, hermanos. Los que estamos en el Espíritu lo sabemos. Los que estamos en el Espíritu lo sabemos. Que ya está gobernando el mundo. Que está haciendo estragos. Que está provocando caos a nivel mundial. Hay una incertidumbre hoy en día en el mundo. Nadie tiene seguridad económica hoy en día. Nadie. La gente está empezando a buscar trabajo. El trabajo está... No hay trabajo. Inseguridad económica. Hay una inseguridad jurídica. No sabemos si nuestras casas que hemos trabajado vamos a poder heredar a nuestros hijos. No lo sabemos. Estoy hablando a nivel mundial. Hay una inseguridad Estado-nación. A nivel mundial están siendo desinstitucionalizados muchas cosas. No voy a entrar en ese detalle. La administración de la justicia está así. Eso no es casualidad, hermanos. La administración de la justicia está mal a nivel mundial. O sea, ¿qué es lo que está provocando el anticristo? Caos. La Organización de Naciones Unidas está buscando ¿qué? Que exista un caos. Nadie tiene una seguridad en salud. Muchas personas que decían, yo voy a vivir, un joven que decía, de 30 años decía, yo voy a vivir, voy a ver a mis hijos, a mis nietos, voy a morir viejito. Nadie sabe, nadie puede decir eso. Hay una inseguridad. Se está preparando el camino para el anticristo, para que el anticristo diga, yo les voy a dar seguridad. ¿Quieren seguridad económica? Yo les doy, pónganse el chip. ¿Quieren seguridad en salud? Yo les voy a dar, aquí está la medicina. ¿Quieren una seguridad de casa, de lo que no tengan? Yo les voy a dar. Y el anticristo vendrá diciendo paz y seguridad. Amén. Muchas personas ahora estamos viendo que se están empezando a atacar países con países, se están amenazando, quieren provocar guerras. China quiere atacar a otro país también. A otros países quieren atacar, o sea, se están atacando entre ellos. O sea, amén. Y el anticristo va a decir paz y seguridad. ¿Quieren paz y seguridad? Pero pónganse el chip, pónganse esto, pónganse el otro. Entonces la palabra del Señor nos dice que primeramente tiene que venir la apostasía y se manifiesta el hombre de... Y hermanos, eso ya falta. O sea, el anticristo ya está gobernando en el mundo. ¿Qué es lo que falta? Solamente que se manifieste. Pero se va a manifestar cuando la iglesia de Jesucristo ya sea arrebatada. ¿Amén? Amén. O sea, nosotros no lo vamos a ver.
Amén. Porque hay algo que lo detiene. Ese es otro tema. Pero nosotros que estamos en el Espíritu sabemos que ya estamos viendo apostasía. Y después dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Amén. ¿Qué significa eso? Que el arrebatamiento está cerca. ¿Cuántos han sentido un pensamiento, un sentir de que ya tienes que prepararte más? Yo siento eso. Siento que algo ya fallo, algo, y ya el Señor me empuja más, me dice, me pone más. Es como que si estuviéramos corriendo en una autopista y el Señor me dice, acelera más a fondo ahora, a fondo, y no pares. Acelera y no pares. Amén. No sé si sienten eso. Deberían sentir lo mismo. Porque la salvación es personal. Yo voy a dar cuentas de mi salvación. Tú no puedes salvar a otro. La salvación es personal. O sea, la salvación se adquiere por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Pero tenemos que saber que la salvación es personal. Y cada domingo que ustedes no vienen a la iglesia, eso ya es su... ¿Cómo les digo? Eso ya es su culpa. Amén. La iglesia tiene que estar llena. ¿Para qué? Para que en el día del Señor estemos irreprensibles, dice. Es lo que le dice Pablo más adelante. Que sean hallados irreprensibles. A ver. Primera Tesalonicenses 3:13. A ver, búsquenlo. Pablo lo que primero les dice, el Señor está cerca, más bien dedíquense a santificarse y no a perturbarse. Primera Tesalonicenses 3:13, Primera Tesalonicenses 2:19, a ver, alguien me puede ayudar en eso. Fuerte. A cámaras mejor se aparece. No es el tema, pero tiene que ver. Primera Tesalonicenses 3:13. ¿Qué dice? Fuerte, hermano Nelson. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Qué les decía Pablo? A los perturbados, a los asustados, a los de miedo. Asústense más, decía. No, ¿qué les decía, hermano? Fuerte. 3:13, ¿no? 3:13. ¿Qué dice? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Afirmados. ¿Qué es lo que les dice Pablo? No se dejen mover fácilmente. Más bien, afirmen sus corazones en santidad para que sean irreprensibles el día del arrebatamiento. Amén. Eso es lo que hemos hablado en la anterior sesión. Primera Tesalonicenses 2:19, por favor. ¿Qué dice? Amén. ¿Quién lo tiene? Amén. ¿Qué dice? Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nosotros? Eso le está diciendo, Pablo le está diciendo, ustedes son mi corona. O sea, a ver, pero eso es otro tema. ¿A qué quiero llegar? A ver, vamos más claramente. Primera Tesalonicenses 5:23. 5 veces habla en Tesalonicenses. Casi hablo como no sé quién no sabía, no ve ahí hablar en el palacio. Bueno, a ver, Tesalonicenses 5. Bueno,
Capítulo 5, versículo 23, hermanos. Así es lo adecuado. Amén. Hablemos como que si hubiéramos estudiado la palabra del Señor. Y al que tenga que llegar eso, que llegue, hermanos. No hay temor alguno. Primera Tesalonicenses 5, 23. Dice, capítulo 5, versículo 23. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor. ¿Para la venida de qué? En el original dice para nuestra reunión con Dios. Amén. Pablo no les decía contúrbense, preocúpense. ¿Qué les decía? Busquen la santidad. Amén. Ese es otro tema. Amén. Pero apostasía. Después que les dice santifíquense, hermanos, que sean hallados irreprensibles, les habla eso Pablo para que estén en una tranquilidad emocional. Les dice, segundo, les tengo que enseñar y les tengo que decir que antes que venga todo esto que ustedes el día del Señor, tiene que pasar dos cosas: la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. La apostasía no la van a ver ustedes, la manifestación del hombre de pecado más bien no la van a ver ustedes, pero sí van a ver la apostasía. Pero ustedes me dirán, apostasía ha habido en toda la Biblia, en todos los tiempos. Es verdad. Pero esta apostasía es de mayor grado que las anteriores. Amén. Entonces, ¿qué es apostasía, hermano? Apostasía significa abandono deliberado de la fe. ¿Abandono qué? La gente va a empezar a dejar el camino del Señor. Abandono deliberado de la fe. Abandono deliberado de lealtad o compromiso con Dios. Eso es apostasía. Amén. Rebelión en contra de Dios, pero ¿de dónde? De la misma iglesia. Queridos hermanos, esto ha sido provocado conscientemente a partir de la masonería. Amén. Los anticristos, que son brujos así, con B grande, brujos, satanistas, han sido formados en las logias, en la masonería. ¿Para qué? Para destruir al pueblo evangélico, y se hacen pasar por pastores. Verdad es. Los que nos representan, hermanos, en las iglesias, no, yo represento, dicen, a la iglesia evangélica. Yo los veo salir en la tele y todo. Tienen conexiones con la masonería. Amén. Aquí están pues sus libros. Aquí están, sin temor alguno, hay que decir. Respetable logia de Yimani. Está. Aquí empiezan. Esta es la matriz de las falsas doctrinas. Y aquí hablan de la Biblia, hermanos. Te hablan de la cruz. Por eso vamos a sacar un estudio. La cruz en la masonería, ¿no ve? Muchos de estos pastores están en las logias. Están en la masonería. Por eso muchos pastores han muerto por COVID. Unos por cobardes, por no hablar la verdad, porque ha venido juicio a la iglesia. Y otros por seguir en la masonería. Amén. Vuelvo. Apostasía, ¿qué significa? Rebelión militar. Deserción religiosa. Hoy en día vemos la apostasía en Bolivia. No quieren compromiso los cristianos.
Hermano, tienes que ganar almas. No soy fanático. ¿Le han respondido eso? No, pastora, ¿sí o no? No, tienes que ganar almas donde están. No soy fanático. Pero creo en Dios. Pero hasta los demonios creen. A la pastora le había bloqueado. Esos son los frutos de estas iglesias apóstatas que tienen canal radio. No tienen discernimiento. No quieren compromiso. Buscan a Dios cuando les conviene. Y Dios no les va a escuchar. Y esto es lo que estoy hablando. Yo no estoy predicando para los pastores apóstoles, porque ellos ya tienen su sentencia en el infierno. Y lo vamos a ver más adelante. Amén. Pero, ¿a qué quiero llegar? ¿Qué era apostasía? Abandono deliberado de la fe, del compromiso. Ya no hay compromiso con Dios. Ya aquí a la iglesia se viene, ¿con quién me voy a casar? A ver, voy a ver. Club social, vamos al Wally. Y otros hermanitos, no, empiezan a hablar de otras hermanitas, ¿no ve? Ya vamos a cocinar para la iglesia. Mientras están cocinando, están chismeando. No hay compromiso. ¿Crees que el diablo les toma en cuenta a esos cristianos? Si están con el sistema. Amén. Encima, Dios te va a usar. Dios te va a llevar a las naciones. Y esos falsos pastores son los primeros que han firmado la ley 1161. Amén. Vamos a orar porque hay avivamiento en Bolivia. Vamos a orar, hermanos. Títeres del diablo. ¿Saben por qué les digo? Que Dios me ha mostrado hace 2 años cómo el diablo estaba en el púlpito de esos pastores. Me lo ha mostrado así, en imagen. Dios sabe, Dios es testigo, hermano. No estoy mintiendo. Yo no te diría esto si no me hubiera mostrado el Señor. Si yo estoy levantando el nombre del Señor es porque me ha dicho. Echaban fuera demonios, los demonios se le reían. ¿Tú me quieres echar fuera demonios? ¿Tú me quieres echar fuera? Le decía el demonio. Se le reía. Era una mujer que se le reía. En el púlpito. El demonio está en el púlpito de las iglesias y de muchos pastores, porque son logiaros. Están sus símbolos de las logias en sus púlpitos. Es la realidad, hermanos. En la zona sur he visto así. Me contaban así, pastor, hemos visto ahí en el púlpito, debajo del púlpito aquí, el símbolo de las logias. Ese día, hermano, ese pastor hoy día está muerto. Los abogados que han ayudado a que haya la ley 1161 están hoy día muertos. Yo les dije en Cochabamba, viene juicio para ustedes. Y los ha empezado a exterminar, hermanos, el Señor. Amén. Hermanos, tenemos que tener un compromiso con el Señor. Que si el gobierno nos dice no predique, nosotros vamos a predicar más. Porque al fin y al cabo, hermanos, ¿qué vamos a perder? Dice la palabra del Señor que el que quiera ganar su alma la perderá, su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la ganará, dice el Señor Jesucristo. Amén. Se van a dar cuenta que cuando venga la persecución en el 2000 ya van a empezar a pedir personalidades jurídicas en Bolivia. Los cobardes de las teles no van a salir jamás. Pero nosotros vamos a estar adelante, hermanos. Nosotros vamos a estar dirigiendo al pueblo del Señor. Nos van a insultar, nos van a decir todo, nos van a querer hasta meter a la cárcel. Y gloria a Dios, porque si es posible desde la cárcel vamos a levantar un gran avivamiento, hermanos.
Y eso tiene que ser así. Amén. El día jueves, hermano, que les dije, ahora yo ya no estoy predicando, yo creo que algo me ha tomado, hermanos, amén. El día jueves que les dije, hermanos, prediquemos, oremos, amén. Oremos, no sé qué día les dije, jueves creo. El diablo entró a mi cuarto, hermanos, aquí estaba sola con mi hija, el diablo entró y me dijo, te voy a matar, quiero matarte, quiero destruirte, quiero hacerte esto, quiero hacerte el otro. Y ahí yo empecé a clamar, hermano, a buscar a Dios, a hablar en lenguas. Y el diablo me quería meter cosas en mi cabeza, me quería volver loco, hermanos. Y ahí es donde yo empecé a clamar. Yo dije, los que están en el espíritu conmigo, los que están en mi línea, van a escuchar la voz, este sentir. Y ahí el Señor me dijo eso también, ¿no? Entonces puse ahí dije, empecemos a orar. El Señor me ayudó, me sacó de eso y ahí me pregunté, Señor, ¿por qué nos odia tanto el diablo? ¿Por qué nos ve a nosotros como principales enemigos? Y el diablo odia esta iglesia. Odia esta iglesia. Amén. Odia. Porque en los lugares donde se adoraba al diablo, nosotros hemos ido a orar, hermanos. En donde se ha sacrificado muchos, se ha sacrificado en la Isla del Sol, hermanos, ustedes saben. Yo he ido. De repente ustedes no han ido. Unos 2 estaban conmigo. Pero hemos ido ahí a clamar, hermanos, a hacer guerra espiritual en la Isla del Sol. Y eso no tienen que saber, hermanos. ¿Por qué nos vamos a avergonzar? Amén. Amén. Hermanos, volviendo al tema, porque el Señor me dice, vuelve al tema. Apostasía, deserción religiosa. Hermanos, ¿qué características tiene la apostasía? ¿Qué es lo que tiene que tener apostasía? Vamos a dar una descripción de lo que es la apostasía. Apostasía significa abandonar o romper públicamente con la doctrina que profesa. Públicamente. Amén. ¿Han visto en la tele los que están? No, yo no me meto a política, no, esos pastores hablaban. Y los hemos visto en la tele al lado de brujos, haciendo ceremonias interreligiosas. Eso es apostasía. ¿Por qué? Porque está rompiendo públicamente. Está diciendo, Dios no es Jesucristo. No, Dios también es Jesús, pero también es esto, pero también lo otro, pero también lo otro. Y yo les he preguntado, hermanos, a un pastor de esa iglesia apóstata. Le he dicho, ¿por qué ha sido? Porque mi pastor me ha dicho, y la Biblia dice que me someta a mi pastor. Y yo les hermanos, apostasía. Y encima sinvergüenzas. Amén. ¿Sabes por qué he ido a esa reunión interreligiosa? ¿Sabes por qué? Porque mi pastor me ha dicho. Hermanos, así claramente les voy a decir, y esto que quede registrado. Cuando yo he ido a reunión de Iglesias Evangélicas Unidas, había pastores que decían, soy ecuménico y lo digo orgullosamente. Y yo les he invitado a un debate, hermanos. Hasta el día de hoy, ninguno de ellos se ha atrevido a un debate público. ¿Por qué el ecumenismo es bíblico? Y no lo hacen. Se escudan detrás de sus púlpitos. Amén. La realidad. Soy ecuménico. ¿Y qué? Decían. Y hasta el día de hoy siguen predicando, hermanos. Diciendo, Dios me ha dicho esto, Dios me ha dicho lo otro. Primera característica de la apostasía, abandonar y romper públicamente con la doctrina que profesa. Públicamente. Mientras nosotros públicamente decimos que Jesucristo es el único Dios de Bolivia, le digo público, los anticristos hacen lo contrario. Amén. Públicamente. En Bolivia, en La Paz, Bolivia, hay una iglesia aquí en el centro.
Ahí en el centro, ahí por la Obelisco, un poquito más abajo, amén. Hay un apóstata ahí. No, pero nunca me ha aceptado un debate. ¿Saben qué dijo? En el periódico, el Papa está dando soluciones al mundo, ha dicho. Como si fuera el Mesías. Como si fuera él que iba a dar la salvación. Como si hubiera muerto el Papa hubiera muerto en la cruz del Calvario, hermanos. Cuando es un hombre como tú y como yo. Diciendo, el Papa está dando soluciones. Cuando el único que puede dar solución a tu vida y a mi vida es Jesucristo. Punto, no hay otro. Amén. Tenemos que entender eso, hermanos. Que al anticristo le conviene que estos apóstatas tengan canal, radio, tele. No quieren su lugar de confort. No quieren estar. Amén. Primera característica de la apostasía: abandonar o romper públicamente con la doctrina que profesan. Rompieron la doctrina. Ya no predican la salvación del alma. Ya predican otras cosas. Todo, hermanos. Yo fuera cristiano, a mí me puede indignar lo que predican. Que dicen que el primer homosexual ha sido Jesús. ¿Qué se llama eso? Teología queer. Que Jesús tenía puro hombres, apóstoles, porque tenía sexo con sus discípulos, hermanos. Eso predican en iglesia en el Brasil. Amén. Apostasía, públicamente. Eso. ¿Cuántos han escuchado la sesión donde hemos hablado de teología queer en la radio? Escúchenlo. Escúchenlo, hermanos. Pastores casando a dos hombres. Públicamente. Hermanos, los que predicamos así nos van a querer meter a la cárcel por discriminación. Que me metan. Que me metan. Al fin y al cabo, este video ustedes van a seguir compartiendo. Y compartir no es delito, ¿no ve? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fuerte aplauso al Señor Jesucristo, amén. Apostasía. Señalando que Jesucristo es un guerrillero. Teología de la liberación. Agarrando versículos bíblicos y de Marx. Agarrando a Marx y otros versículos bíblicos juntando así. Que Jesús era antiimperialista. Hermanos, Jesús ha venido a romper el pecado del mundo. No ha venido en contra ni de capitalismo, ni de izquierda, ni de derecha, ni de nada. La palabra del Señor te dice que el problema es el pecado. Amén. Amén. Tenemos que entender eso. Descripción de los apóstatas: abandonar o romper públicamente con la doctrina que profesa. Señor Jesús, Adrián Romero, ¿es pecado el ser homosexual? No, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta los sinvergüenzas que tenemos, que nos representan? Los cobardes que son. Cuando la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Yo no lo dice la palabra, hermanos. No se estrellen contra mí. ¿Qué dice la palabra? Pero es que no, es que Dios es amor. Hermano, Dios es amor, pero también tú, para entender el amor, tienes que saber la ira de Dios. No puedes entender la ira de Dios con el amor, porque la ira de Dios es para sacar el pecado del mundo. Amén. Dios está irado porque nos ama. No, es Dios amor. Dios perdona. Hijos del diablo los que predican así. Seguí pecando, hermano. Dios no
nos ama, nos va a seguir perdonando. Hermanos, 1950, Fritz Bernard se funda el primer partido de pedofílico. ¿Qué es lo que buscan? Que la pedofilia sea normal. ¿Tú crees que eso Dios lo va a ver así, por así? La ideología de género, ¿qué es lo que buscan? Que la pedofilia se legalice. Apoyando otros la ideología de género de sus pastores, hermanos. Apostasía. Amén. Pero ¿cuántos aquí hay valientes? ¿Cuántos son valientes, hermanos? ¿Por qué vamos a tener miedo de decir la verdad si la verdad nos va a hacer libres? Segundo punto. Son personas, los apóstatas son personas que vieron la luz, pero dan sus espaldas a la luz. Han visto, han conocido. Amén. Pero, ¿qué es lo? Dan sus espaldas. A ver, vamos a Hebreos 6, 4, 6. Hermanos, yo ya no estoy predicando. El Señor me está tomando. Y si quiere tomarme, que me tome, hermano. Hebreos 6, 4, 6. 6:4. Porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de este siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Palabra del Señor. Los apóstatas sabían la palabra del Señor. Los apóstatas sabían, habían entrado, el amado Espíritu Santo estaba en ellos. Pero ¿qué pasó? Recayeron. Dejaron al Señor. Fueron infieles. Amén. Yo les pregunto, ¿podemos orar por los apóstatas cuando su corazón está endurecido? Un hermanito me decía, pero anda a hablarle a ese pastor que está hablando, tal vez se arrepiente. No se va a arrepentir, hermano. ¿Saben por qué? Porque estos hombres son perversos, los apóstatas son perversos. A ver, vámonos a Deuteronomio 13:13. Esto lo estoy sacando ya de la cabeza. Deuteronomio 13:13. Levítico, Números, Deuteronomio. Amén. Antiguo Testamento. Amén. Deuteronomio 13:13 dice, desde el 12, lo vamos a leer. ¿Qué le dice Dios a Israel? Amén. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado. ¿Qué dice, hermano? Que han instigado a los moradores de la ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocéis. ¿Cómo es la apostasía? Primero, han salido de ti hombres impíos. ¿Qué es impío? Significa, en el original dice, hijos del diablo, hijos de Belial. Amén. ¿Saben por qué la palabra del Señor le llama a los apóstatas hijos de Belial? ¿Quién es Belial? El diablo. Impío significa
donde dice impío, ahí está en el original, en el hebreo, dice Belial, dice. Belial, dice en el hebreo. Amén. Belial, dice en el hebreo. ¿Qué significa? Hijos del diablo, les dice. ¿Saben por qué les dice hijos del diablo? Porque el impío hace que al pueblo peque y lo hace de forma consciente y voluntaria. O sea que no están aquí. No es que digan, no saben. Están confundidos. Si les predicas, hermano, tal vez se van a dar cuenta, o horas. No, saben. Amén. Dice claro la palabra, impío, Belial, son hijos de destrucción. Han sido enviados por el diablo para destruir a la iglesia. Amén. Hombres impíos. Dice en el original, hijos de Belial, significa hombres que tienen carencia de valor. ¿Qué es carencia de valor? O sea, significa que a estos hombres no les atrae lo bueno. Conscientemente hacen eso, hermano. Eso significa impío. Impío significa que de forma voluntaria y consciente están destruyendo a la iglesia. Amén. Justamente eso nos hablaba la palabra del Señor. Pero estos hombres impíos, ¿qué es lo que hacían? Instigaban. ¿Qué es instigar? ¿Qué será instigar, hermanos? Instigar significa promover. Es como alguien, al asesino, a un asesino, si alguien le dice, toma, mátale, le motiva, ¿no? Eso es instigar. Anda, haz esto, anda lo otro. ¿Eso qué es? Instigar, causar. Los impíos, los apóstatas, instigan al pueblo evangélico en adoración a dioses falsos. Pregunta: el que salgan en la tele en cultos interreligiosos, siendo pastores, al lado con brujos, chamanes y etcétera, babalaos y todo, santeros, brujería africana, brujería negra, roja, blanca y todo, etcétera, estar ahí al lado, adorando a los dioses de esos satanistas, y al lado hay un pastor ahí hablando de la Biblia y reconociendo con ese culto que Jesucristo es Dios, pero también son ellos. Eso, hermanos, es apostasía. Amén. Pero estos apóstatas instigan a que adoren a dioses ajenos y lo hacen de forma voluntaria y consciente. Amén. A su nombre, su gloria, para sus hijos. Un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿De dónde sale esto, hermanos? De estas logias. Se preparan para destruir a la iglesia. Son personas que vieron la luz, pero dieron espaldas al Señor. Pero estas personas dan la espalda al Señor de forma voluntaria y consciente. Y no solamente se pierden ellos, vuelven a la iglesia para que otros también se pierdan. Amén. Segunda característica de la apostasía: son religiosos. Son religiosos, pero no tienen eficacia en la piedad. A ver, vámonos a 2 Timoteo 3:5. Vamos a ver. 2 Timoteo 3:5. El diablo nos debe estar odiando porque estamos hablando, pero
Gloria a Dios significa que estamos yendo bien. Así que mandamos saludos al anticristo que nos debe estar siguiendo por Facebook, hermanos. Segunda Timoteo 3:5. Que tendrán apariencia de piedad. ¿Que tendrán apariencia de qué? Desde el 4 lo vamos a leer. Ya, desde el 12. Carácter de los hombres en los postreros días. Las características de los apóstatas son esto, hermanos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. ¿Qué tiempos estamos viendo? Peligrosos. Porque el diablo está predicando en púlpitos. El diablo está prometiendo sanidad en los púlpitos. El diablo está diciendo, vengan, reciban su milagro. Hoy Dios te va a sanar. Te va a sanar, pero no quiere que te comprometas el diablo con Dios. ¿O no es así? La gente le gusta eso, le gusta sanar si no venir a la iglesia. ¿No se acuerdan de esa persona que ha dicho, voy a venir, pastor? Dios me va a sacar de terapia, le ha sacado de terapia intensiva, hermanos. Viene. No le da la gana de venir. Le gusta sanarse para seguir pecando. Quieren tener salud para seguir pecando. Amén. La verdad es, pero el diablo os predica eso. Vengan, reciban su milagro. Pero compromiso no con Dios. Todo menos compromiso con Jesús. Eso predican. Vas a ser el campeón. Vas a ser empresario. ¿Qué más te dicen? Vas a ser sano. Vas a ser libre. Va a venir avivamiento. Pero todo te predica, pero todo menos compromiso. Cuando Jesús te ha dicho al revés, que cuando estás enfermo tienes que venir a la iglesia, que cuando estás en desgracia tienes que venir a la iglesia, que cuando te van mal las cosas igual tienes que venir a la iglesia. ¿O no les ha dicho eso? Vivo o muerto tienen que estar aquí en la iglesia, siguiendo al Señor. Que cuando no tienen hasta plata para pasaje tienen que venir a pie. Eso es tener compromiso. Amén. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Eso es compromiso. Amén. Es la realidad. Es la realidad, hermanos. Amén. ¿Cuántos saben que Isaías va a predicar? Entonces hay que aguantarle un poquito más. ¿Sabes qué me dijo el Señor? Tu hija te va a superar a vos. Señor, ¿me va a superar? Sí, te va a superar. Entonces hay que aguantarle, amén. Porque próximamente el lanzamiento de reunión de niños aquí en la iglesia. Y ustedes tienen que superarme a mí. Amén. Volvemos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Características de los apóstatas, hermanos. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno. Van a odiar lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. ¿Acaso no son así los religiosos? Tienen apariencia de piedad. ¿No le ves al Papa Francisco? ¿No le ves esa cara? Cordero, pero por dentro, hablando, apoyando al nuevo orden mundial. Cordero. Tendrán la apariencia de piedad, hasta su cara. No, esto no creo que sea malo.
No, este pastor, este hermano que está hablando, Nelson Almazán, este tiene cara de malo. Ese debe ser, ¿no? Otra cara tiene. Pero te das cuenta, hermanos. Los apóstatas hicieron una cara de corderos. Buenos tipos. Te van a hablar del amor. Te van a hablar del perdón. ¿Acaso no ven en el canal 9 en ATV, hermanos, los brujos lo que hablan? ¿Han visto? Si no han visto, se los cuento. Hay un brujo ahí que practica todo lo que es santería, todo lo que es brujería cubana. Ay, ¿qué habla este tipo? Escucha, hablando del perdón, tienes que perdonar, hermano. Hay un Dios todopoderoso que perdona. Te vas a llevar esa raíz en tu corazón. Tienes que perdonar. No hagas cosas malas, te va a llegar karma, es. ¿Has escuchado? Yo he escuchado. Te hablan del perdón, te hablan del amor. Pero en el fondo, ¿qué hacen? Brujería. ¿O no es así? Tendrán apariencia de piedad. Religiosos. Te dicen, no, soy cristiano, soy esto, pero en el fondo, ¿cómo son? Amén. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, dice, van a hacer, a una cosa van a aparentar y van a hacer otra. ¿A estos qué? Evita. Los apóstatas son religiosos. ¿Cuántos religiosos cristianos hay en este tiempo? No, tu cabello, no pueden predicar hombres con cabello largo. No. Tienes que venir a la iglesia, así te vas a vestir. Así vas a venir. Así, ¿ya? Vas a venir a la iglesia, así te vas a vestir, así. Este peinado queremos. Religiosos. Amén. Amén. El religioso te pone reglas. Religiosos. Domingo es ya. Domingo hay que ir a la iglesia. 8 de la mañana entran a la iglesia. 10 de la mañana ya están comiendo salteñas en la esquina. Religiosos. Lunes ya otra cosa, ya otra personalidad tiene. Personalidad múltiple se llama eso en psicología. ¿Acaso no son así los satanistas? Los asesinos en serio son así. Te van a hablar del amor, del perdón, pero se ganan tu confianza y te dan un detrás por el puñal. Amén. Segunda característica, ya vamos a terminar. Amén. Son religiosos. No respetan a la autoridad de los apóstatas. ¿Cuál es la máxima autoridad de la iglesia? El pastor. ¿Será la máxima autoridad? A ver, levanten sus Biblias. Esta es la máxima autoridad. Si la Biblia te dice esto que es así, tiene que ser así. Pero encima de la Biblia, ¿qué ponen? Sus estatutos. ¿Qué más ponen, hermanos? Ya sabemos de memoria. No, en mi estatuto dice la palabra Trinidad. Pero no dice en la Biblia, hermano. No, es que dice en el estatuto. Amén. Cristianos, no se metan en política. Eso es quitar la autoridad a la palabra. Cuando la palabra del Señor te habla de política, no te habla. Astutos son los falsos maestros, son astutos. No, el cristiano no se tiene que meter en política. No. Cuando el pastor que me decía eso en la Riosinio, no veía arribita, hay un templo. Las sinagogas de la 1161 lo hemos denominado.
Sinagoga 1161 es uno ahí. Sinagoga 1161 número 2 es ahí abajito, ¿no ve del obelisco? Sinagoga de la 1161. Hay que ir como Lutero, hay que poner ahí las 95 tesis de Lutero. ¿Han visto lo que ha puesto en las iglesias católicas? Igualito hay que ser como los apóstatas, hay que poner ahí, hay que ponerle clavos y hay que ponerle ahí, hay que ser acordar que tienen que amar a Dios antes que sus bienes y que sus templos. Amén. Porque sus templos no han hecho para Dios, han hecho para su ego. Atacas al templo, atacas al ego de esos pastores. ¿No se dan cuenta, hermanos? Han hecho para su ego. ¿Para qué hacen los reyes? ¿Han visto los reyes? Todo. Han visto sus palacios grandes. Hacen a ver. ¿Para qué hacen? Para su ego. Yo soy el rey. ¿No ve? ¿Y el Señor qué dijo? Todos estos templos, yo no voy a estar en ninguno de estos templos. Yo voy a estar en el corazón del hombre. En el corazón de mis hijos. Ese es mi templo. Amén. Sinagoga 1161, número 1 y número 2, sobre todo el 1 que estaba arriba del raciocinio. No se metan a política. Cuando el caballero debe estar firmando 10 años con el gobierno. Religiosos. Amén. Todavía vendiendo a la iglesia como si tuviera precio. Continuamos. No respetan la autoridad. ¿Saben qué nos decían, hermanos? Y esto estamos pagando la consecuencia hoy en este tiempo. No se metan a política. Del mundo es. Yo tampoco me meto. ¿Sabes qué han hecho los lojeros? Los satanistas. Han dicho, ya les hemos engañado. Les hemos dicho que los cristianos no se metan a política. Pero ahora nosotros sí nos vamos a poner. Y vamos a poner diputados, senadores y van a sacar nuestras leyes para que venga el anticristo. Y lo han hecho los lojeros. ¿Se han dado cuenta lo que ha pasado? La sinagoga de Satanás ha empezado a confundir al templo del Señor. No, la política es del mundo. Pero ¿qué es política? Le preguntarles, no te van a responder. ¿Qué es política? A ver, no saben responder. Dígame un versículo bíblico que diga que es pecado la política. Tampoco te da. Cuando los reyes de Israel tenían que gobernar conforme a la palabra. Y estos satanistas ahora están gobernando conforme a la Biblia satánica. Hermanos, han faltado la autoridad de la palabra. El evangelio es poder de Dios. Gritan. Cuando dice la palabra que el evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Ahora lo quieren arreglar con una prédica, ¿no? Igualito, o sea, el evangelio es poder de Dios para salvar. Un rato se ha acordado. Ahora otra vez ese caballero, ¿qué estará hablando? Amén. No puedes cambiar ni una coma a la Biblia. ¿Por qué? Dice o no dice en el Apocalipsis. Persona que saque la Biblia va a traer maldición sobre su vida, que aumente, disminuya. ¿Dice o no dice? No es mi gusto, ¿no ve? No es porque yo quiera o me sienta más inteligente. No, hermano, no. Tenemos que ser celosos con la palabra. Esto nos ha dejado, herencia nos ha dejado. ¿Quién nos ha dejado? Nuestro Señor Jesucristo es nuestra herencia. Amén. Pablo ha tenido que sufrir para escribir esto. Pedro lo ha tenido que crucificar de cabeza. Hermanos, ¿para qué? Para que esta Biblia llegue a tus manos. En 1595, hace 500 años, recién han reconocido el Apocalipsis. Lucha ha tenido que haber.
Lutero lo han tenido que perseguir para que la Biblia llegue ¿a qué? A tus manos. Porque antes no podían leer la Biblia. Prohibido era, solamente el cura tenía que leer. O podía leer. Amén. Entonces, no respetan la autoridad. Ahora ya que tenemos la palabra, no respetan la autoridad. Cada uno saca su versión de la Biblia, ¿o no es así? Versión de la mujer, versión del varón, nueva versión internacional, hartas versiones hay. El testigo de Jehová saca su Biblia. El mormón aumenta. La perla de gran precio. ¿No ve? Joseph Smith, un nuevo evangelio recibido. ¿No ve? Aumenta la perla. Los testigos de Jehová, otras cositas más. Estito más, aumentan, disminuyen. Otros sus estatutos le ponen. Hermanos, esto parece un circo. Bien que nosotros no estemos sometidos a ninguna iglesia, no nos basamos en la palabra y ¡punto! Hermanos, no respetan a la autoridad de la Biblia los apóstatas. Amén. ¿Qué dice 1 Corintios 6:9? A ver, vamos a leer, vamos a dar un ejemplo. Señor Jesús Hernán Romero, ¿el homosexualismo es pecado? Esto tenía que responder el caballero. Y tenía que decir, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Era difícil decir eso. ¿Es pecado? No hay que juzgar. Dios amó. Pero aquí, ¿qué dice pues, hermanos? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hermanos, yo no. Hermanos, no. Miren lo que dice. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué te parece? Y este versículo va a ser prohibido predicar. ¿Por qué? No, está discriminando. Ya, a la cárcel. Nos quieren callar. Van a tener que callar la Biblia y creen que nos vamos a permitir. ¿Qué dice qué tendría que responder el caballero ese? Aquí dice, hermano. Aquí está. Amén. No respetan la autoridad de Dios. Hoy día te puedes, ¿qué dice la ideología de género? Hoy día te puedes creer vaca, mañana te puedes creer caballo, mañana te puedes creer gato, mañana puedes cambiar hasta de especies. Mañana mono, pasado, no sé qué cosa. Cuando Dios ha creado hombre, mujer, les guste o no. Punto. Dios creó ¿qué? Hombre y mujer, punto. ¿Y qué dice la medicina? Sexo. ¿El sexo qué es? Genéticamente, hombre, mujer, XY y XX, ¿no, pastora? No me estoy equivocando, ¿no? Genéticamente. Decir que hay hombre y mujer genéticamente, ¿eso es discriminación? No. Hermanos, no, y muchas cosas más, hermanos, no respetan la autoridad de la palabra. Otro versículo, son soberbios, ellos nomás. Por factor tiempo, Judas 16:2, Pedro 2:18. Otra característica de la apostasía, prometen de los apóstatas, prometen libertad, sin embargo los vuelven esclavos. 1 Pedro 2:19. No tienen amor a los demás. No tienen amor a los demás. 1 Juan 1:7. Y 2 Timoteo 3:3. Vamos a continuar hablando de este tema, hermanos.
¿Qué hora estamos, pastoral? Hermanos, el Señor me dice que continúe. Así estén cansados, hermanos, vayan a mojarse la cabeza. Vamos a estar 10 minutitos más hasta las 11, amén. Porque el Señor me está haciendo acordar esto. Hemos visto la descripción de los apóstatas, ¿ya? Ya nos damos cuenta. Si me dice, pastor, no tengo este versículo, me dice, pastor, porque de esto puede depender tu salvación. Amén. Puede volver a repetir eso, no es pecado, hermanos. Pecado más bien es no anotarse. Porque ¿para qué estamos aquí? Para servirles. Amén. Estoy haciendo servicio. Dice la palabra del Señor. Ya vamos a hablar de la descripción de los apóstoles. Pero dice la palabra del Señor que va a haber tal persecución que muchos que seguían al Señor van a desertar. Eso es otro punto de la apostasía. Amén. Amén. Otro punto. A ver, Lucas 8:13. Lucas 8:13. Lucas 8:13. Voy a tocar otros puntos más, hermanos, porque se trata de tu alma. Y qué pena por los que no han venido. Pero esto es tremendo. Digan conmigo, esto es tremendo. Lucas 8:13 dice, ¿de qué habla Lucas 8? Parábola del sembrador. Con razón el Señor me ha dicho, no, continúa. Yo lo quiero terminar, pero no es mi gusto, hermanos. Es como quiere Dios. No es, por mí ahorita lo terminamos, ya estamos cansados todos, ya nos vamos. Amén. Pero no es mi gusto ni tu gusto. Es la de Dios. Amén. Amén. Lucas 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo y oído reciben la palabra del Señor con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. Persecución, la persecución causa apostasía, digan conmigo. La persecución causa. ¿Ya ve? ¿O no estaba hablando del compromiso? ¿Estaba hablando del compromiso o no? Amén. Compromiso. ¿Quiénes son estas personas? Creen por algún tiempo, tienen una fe nominal, digan conmigo una fe nominal. Dios te amo, me voy a entregar a ti. Viene la prueba y se aparta. Amén. Hermanos, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, ¿qué han oído? El Evangelio, la palabra. Reciben la palabra con gozo. Reciben con gozo. Eso es para mí, eso es para mí. Emocionales. Dios va a ser un campeón de ti. Dios te va a llevar a... Eso es para mí. Amén, gloria. Lo creo. Viene la prueba y se escapa. ¿Por qué se escapa? Porque no tienen raíces. ¿Cuántos tienen en esta iglesia raíz? Amén. Pues cuando un pastor te habla de plata, vos ya detectas. Hay un detectador que tenemos nosotros de mentiras. ¿Sabían o no sabían? Se llama la unción. A ver, léase 1 Juan 2:20, 2:18. Hijitos,
Dice, no, a ver, ¿quién lo puede leer eso? Rápido. ¿Cuántos saben que tenemos un detector de mentiras de los falsos profetas y maestros? 2:18. Hijitos, dicen, a ver. Habéis oído que el anticristo viene. Pero, dice, esa parte. ¿Quién es el valiente? A ver, fuerte. Primero de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. 2:20 directamente. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ese es tu detector de mentiras. ¿Cuál es tu detector de mentiras? El amado Espíritu Santo. Pues que cuando te hablan plata, pues el amado Espíritu Santo dice, eso no es mío. ¿Cuántos dicen gloria? Yo me alegraría. Amén. Estos cristianos que no tienen raíz, que no saben la palabra, porque no tienen palabra, no saben la palabra, pero lo más importante, no tienen la unción. Amén. Y dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Está hablando de cristianos emocionales. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Amén. Cristianos sin compromiso. Otra característica, a ver, estamos hablando, la persecución tiende a convertir a las personas, o sea, la persecución provoca apóstatas a las personas, a los cristianos en este caso. Amén. Entonces, a ver, vamos a ver un poquito más de eso. Mateo 24:9. Por eso les digo, cuando están enfermos, vengan a la iglesia. Cuando están con problemas, igual tienen que venir. Amén. Porque ¿qué dice el Señor? Miren que nuestro Señor Jesucristo nos dejó esta parábola. Que hay cristianos que ven la prueba y se escapan. Dejan y se vuelven apóstatas. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Amén. Provoca, a ver, la persecución a los cristianos, ¿provoca o no provoca apostasía? A ver, veremos eso. Dice, entonces entregarán a tribulación y os matarán. Pero esto está hablando a nosotros, ¿no? Y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos o a pocos. A muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se. Mas el que persevere hasta el fin. ¿Cuántos van a perseverar en el camino? Amén. Yo no te estoy diciendo. ¿Quién te está diciendo? Nelson Almazán te está diciendo. ¿A quién sigues? Al pastor Nelson sigues. ¿A quién sigues? A Jesucristo. Amén. A él tienes que seguir. Yo soy un mero instrumento. Dios me puede este bolígrafo puede usar, este instrumento es este. Puedo usar este bolígrafo, puedo usar otro bolígrafo, pues si quiero puedo usar otro bolígrafo.
Dios me está usando como instrumento. Yo no soy nada ni nadie. Amén. Amén. Yo no he pagado nada por ti. Es más, la palabra dice que todos tenemos un corazón perverso y somos pecadores. Pero tú tienes que seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que ha muerto por ti en la cruz del Calvario. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hermanos, tienes que perseverar en la iglesia. ¿Cuántos han desertado? ¿Cuántos han vuelto al camino antiguo? ¿Cuántos han desertado? Pero ¿qué dice la palabra? Los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Por eso, amén. Nuestra esperanza está en los que perseveramos, en los que perseveran. El Señor busca que perseveres. Mateo 13:20 para terminar. Vamos a continuar más adelante, amén. El Señor con razón me dijo, estaba incompleto lo que estaba predicando, amén. El Señor a veces me jala de la oreja y me dice, a ver, ven. Escúchenme. Otra vez vamos a leer esta parte del sembrador, pero hace rato hemos leído Lucas 8:13, ahora vamos a leer Mateo 13:20. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. Para terminar, algunas personas hacen un compromiso emocional y superficial. ¿Aceptas a Jesús? Sí, acepto. ¿Acepto? Sí, lo acepto como mi Señor y Salvador. Lo aceptan. Pero es un compromiso superficial y emocional. Amén. Digo, o sea, ¿qué es lo que dice 13:20? Algunas personas hacen un compromiso emocional y superficial de la salvación con Jesucristo. Pero este compromiso no es real. Mantienen su interés hasta que hay un sacrificio que pagar. Vuelvo a repetir. Lo dicto porque es la clave. Pastor, ¿puede dictar? Me dice, no hay problema. Algunas personas hacen un compromiso emocional. Algunas personas hacen un compromiso emocional, superficial, de la salvación con Cristo. Vuelvo a repetir. Algunas personas hacen un compromiso emocional, superficial, de la salvación con Cristo. Pero este no es real. Mantienen su interés hasta que hay un sacrificio que pagar. Esos son los apóstatas. Mantienen su interés hasta que hay un sacrificio que pagar. Entonces abandonan a Jesucristo. Palabra del Señor. ¿Qué compromiso tienes tú? Si no estás a un paso de irte con el Señor o ser apóstata. A un paso.
¿Sabes cuál es la diferencia? Compromiso. Amén. Compromiso. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué yo he dejado mi profesión? Por compromiso. ¿Por qué yo he dejado las cosas? Yo debía estar ahora de repente ya en una dirección, siendo distrital. ¿Por qué yo soy profesor? ¿Por qué? Por compromiso. Amén. ¿Por qué tantas cosas, hermanos? Ahorita vamos a hablar internamente en la iglesia. Vamos a cortar. Queremos mandar un saludo al hermano Nelson Eduardo, Rocky, Hop, Franz Fernández, Kevin Apaza Cachaca, líder Alcer, Juan Simón. Suscríbanse al canal de YouTube Estudios Bíblicos Online, donde vamos a abordar estos temas. Estamos tocando también otros temas porque el Señor nos dijo que toquemos otros temas como biopolítica, biopoder, Michel Foucault y etcétera, 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 otros autores, porque el Señor nos mandó también eso. Pero quiero que te quedes con eso. ¿Qué compromiso tienes con Dios? Preparémonos para la conquista. Así como Josué se preparó para la conquista, es un tiempo de que la iglesia se debe preparar para la conquista, porque el tiempo de la guerra, el tiempo final, la batalla final ha empezado. Dios nos los bendiga, queridos hermanos.